Bueno, veamos movimiento circular. Otro ejemplo del uso de coordenadas escalares es el movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Sí, como conocemos de antemano la trayectoria, de vuelta podemos describir el movimiento como unidimensional utilizando una sola coordenada. Es lo que les conté en el video anterior. Antes de seguir, veamos un repaso de cómo medimos un ángulo, en qué unidades medimos un ángulo. Sí, porque hay como dos unidades. Hay una unidad que es natural, que se llama radián, y hay otra unidad que usamos por costumbre, que son los grados. ¿Sí? Usamos grados porque heredamos el uso de los grados desde la época, no sé, de los griegos o antes todavía. ¿Sí? Pero la unidad grado es arbitraria, porque simplemente lo que hace es dividir una circunferencia, como si fuera, imagínense que fuera una torta, divido la circunferencia en porciones, en 360 porciones, y lo que queda, cada porción que queda definida sería un grado, ¿sí? La división en 360 es bastante arbitraria, ¿sí? Por eso no es una unidad natural. Una unidad más natural para definir un ángulo es el radián. ¿Cuál es la idea? Bueno, el radián se define como el ángulo. Sí, imagínense que tengo una circunferencia de radio r y el arco, cuando tengo un arco cuya longitud es igual al radio, el ángulo que queda definido es un radián. Acá llamé el ángulo alfa. ¿Sí? Este ángulo sería un radián. ¿Sí? Esta longitud de arco sería igual al radio. ¿Sí? Fíjense acá, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. La longitud de media circunferencia es pi por radio, ¿sí? O sea, esto de acá sería pi por radio, como pi vale 3,14, 15, 90 y pico, ¿sí? Entonces, media circunferencia serían 180 grados, entonces en media circunferencia entrarían 3,14 y lo que sigue, en los números que sigue, radianes, ¿sí? O sea, entrarían un radián, 2 radianes, 3 radianes y, bueno, 0,14, 15, ¿sí? Que es la diferencia entre pi y 3, ¿sí? Sería esta porcioncita de acá. Entonces, si yo quiero convertir de grados a radianes, se utiliza la ecuación que les puse acá. 180 grados son pi radianes. Si pasan dividiendo pi, 180 dividido pi les da a cuánto equivale un radián, que son 57,30 y pico de grados. En general, la unidad radián no se escribe, o sea, no tiene una letra asociada para indicar que es radián. Si uno está hablando de ángulos y no lo indica expresamente, o sea, no indica que está trabajando con grados usando el símbolo para grados, se sobreentiende que está trabajando con radianes y no lo indica con ninguna letra particular, ¿sí? Entonces, con esta idea, ¿sí? Fíjense que si tengo una porción de una circunferencia, ¿sí? Y el arco que abarca esta porción lo llamé S, ¿sí? Lo voy a medir en alguna unidad de longitud, y la circunferencia tiene un radio r que también la voy a medir también en la misma unidad de longitud. El ángulo beta lo puedo definir como el cociente entre la longitud del arco y el radio, ¿sí? Fíjense que esto es adimensional, o sea, beta definido de esta forma no tiene unidades, ¿sí? Porque lo que está acá en el numerador tiene la misma unidad que tengo en el denominador. Entonces, esta forma es mucho más natural para definir un ángulo que usando grados o alguna otra unidad. Bueno, como les dije, los ángulos descriptos en radianes son adimensionales, ¿sí? La unidad radian no se escribe. Y bueno, ahora sí, volviendo a con el tema que había empezado, que era movimiento circular. Supongamos que tengo una partícula moviéndose en una circunferencia. Acá yo lo dibujé como moviéndose en sentido antihorario. Yo podría utilizar el sistema de referencia escalar, ¿sí? Definiendo, por ejemplo, este punto como el origen del sistema de referencia, ¿sí? Esta sería la longitud de la trayectoria
o sea, la longitud del arco de circunferencia, que sería la longitud medida sobre la trayectoria a partir del punto que tomé como referencia, pero ahora también lo puedo describir utilizando la definición del ángulo medido en radianes, ¿sí? Que es básicamente la definición que les puse acá. Un ángulo medido en radianes, acá el ángulo lo llamé, bueno, acá lo llamé beta para la explicación general. Se suele usar la letra griega tita para cuando hablamos de movimiento circular, ¿sí? Imagínense ahora que tengo una partícula, como les dije, moviéndose en una circunferencia. Puedo usar la coordenada escalar, que sería la longitud del arco, tomando algún punto como referencia, que sería este, pero usando la definición del ángulo en radianes, también puedo usar el ángulo tita medido en radianes, ¿sí? Fíjense que el ángulo tita medido en radianes sería la longitud del arco dividido el radio, que es lo que puse acá, ¿sí? Debido a la forma en que defino el ángulo en radianes, hay una relación entre la coordenada escalar y la coordenada angular tita, ¿sí? La relación es la que les puse acá, que sale directamente de la definición del ángulo en radianes. Puedo describir el ángulo con S, con la longitud escalar, o con la coordenada escalar, o con el ángulo tita, ¿sí? Fíjense que acá puse que las dos dependen del tiempo, o sea, a medida que la partícula se mueve sobre la trayectoria, ¿sí? De la forma que se les ocurra, la posición va a depender del tiempo, tanto la posición escalar como la posición angular de la partícula. Bueno, debido a esta relación, como las coordenadas angular y escalar no son independientes, ¿sí? Hay una relación entre el desplazamiento escalar, la velocidad escalar y la aceleración escalar y sus correspondientes desplazamiento angular, velocidad angular, ¿sí? Y aceleración angular. Ahora, cuando describo el movimiento con el ángulo, ¿sí? Lo que antes era escalar ahora se llama angular. Por ejemplo, si antes definía el desplazamiento angular como la posición en un tiempo t2 menos la posición en un tiempo t1, ¿sí? Ahora voy a tener el desplazamiento angular, que va a ser el ángulo en el tiempo t2 menos el ángulo en el tiempo t1, ¿sí? El ángulo correspondiente, ¿sí? Si la partícula, no sé, está en t2 en este punto de acá, la posición escalar será la medida sobre la circunferencia y el ángulo será el correspondiente, ¿sí? Ángulo donde se encuentra la partícula en el tiempo t2. Y lo mismo pasa al tiempo t1. Si la partícula estaba al tiempo t1, no sé, por ejemplo acá, ¿sí? La posición escalar al tiempo t1 va a ser esto medido sobre la circunferencia y la posición angular al tiempo t1 va a ser el ángulo correspondiente, ¿sí? Cuando la partícula se encuentra acá. Fíjense que por esta relación siempre están ligados la coordenada angular y la coordenada escalar. El desplazamiento, fíjense que va a ser la posición al tiempo t2, es hacer r por tita al tiempo t2 menos r por tita al tiempo t1. R lo puedo sacar de factor común y va a quedar r por tita a t2 menos tita a t1, y eso es el desplazamiento angular, que es lo que puse acá. La velocidad angular se suele indicar con la letra griega omega, ¿sí? Va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 del desplazamiento angular dividido el lapso de tiempo correspondiente. O si ya saben derivar, esta es la definición de la derivada de tita respecto al tiempo. Bueno, de vuelta, la velocidad escalar va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 del desplazamiento escalar dividido el lapso de tiempo correspondiente. Los que ya saben derivar pueden usar la notación para derivar, ¿sí? Esto es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿sí? Y como están ligadas las dos coordenadas, ¿sí? Esto simplemente, la velocidad escalar va a ser r por la velocidad angular, ¿sí? La aceleración angular, ¿sí? La aceleración escalar era esta definición, y la aceleración angular, ¿sí? Va a ser simplemente la variación, o sea, el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad angular en el lapso de tiempo correspondiente.
Esto escrito con la notación de derivadas. Y de vuelta, como las coordenadas están relacionadas, la aceleración escalar va a ser simplemente r por gamma, ¿sí? Cuando aprendan a derivar, lo cual seguramente ocurrirá dentro de poco, ¿sí? Uno simplemente se acostumbra, por ejemplo, como la velocidad escalar es la derivada de la coordenada escalar respecto al tiempo, deriva esta ecuación, r es el radio de la circunferencia que es constante, entonces lo que queda es que la velocidad escalar, ¿sí?, es r por la derivada de la posición angular respecto al tiempo, que es justamente la velocidad angular. Y la aceleración escalar pasa lo mismo. Si vuelvo a derivar, me queda que como r es constante, la aceleración escalar es r por la aceleración angular.